Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca me han importado las advertencias veladas. Cuando uno ha vivido en pensiones húmedas, apartamentos compartidos y cuartos de azotea con goteras, lo último que teme es una casa demasiado barata para su tamaño. La encontré por casualidad, oculta en un anuncio de fondo gris, sin fotografías. Casa victoriana, techos altos, jardín trasero. Precio negociable. Nada más. El dueño no pedía referencias ni fianza. Solo urgencia. El día que fui a visitarla, una niebla perezosa envolvía la fachada como una lengua sucia. Tenía las persianas bajadas, el buzón lleno, y en el aire flotaba ese olor estancado a madera vieja y cosas que no se han movido en años. Toqué el timbre sin esperar respuesta. El casero ya me lo había dicho, la llave está en la jardinera. Entré sin miedo. Al girarla en la cerradura, sentí como si algo se deslizara por dentro. No fue una resistencia física. Fue otra cosa. Como si me reconociera. Dentro, el aire era frío pero no fresco. Era un frío que se aferraba al pecho. El suelo crujía bajo mis pasos, no por viejo, sino como si algo bajo la tarima notara mi presencia. Cada habitación estaba vacía, salvo por una lámpara de pie que aún funcionaba y una silla al fondo del pasillo. La cocina tenía un lavadero con cristales empañados por dentro, aunque no había humedad. Y en el dormitorio principal, encontré la única señal de vida pasada. Un cuaderno encuadernado en cuero, sobre la mesilla. No tenía título. Solo una palabra grabada en el borde inferior, GM. No lo abrí al momento. Estaba cansado. Decidí dormir en un colchón inflable esa primera noche. Los sonidos de la casa eran lentos, densos. No chirriaban. Susurraban. Me desperté a las 3:14 con una sensación extraña. No había soñado. No recordaba haber dormido siquiera. Sentía la garganta seca, los párpados pesados y una presión leve en el pecho, como cuando uno despierta demasiado rápido. Encendí la luz del pasillo. Todo parecía normal. Pero juraría que la silla al fondo no estaba en la misma posición. Pasé el resto de la madrugada observando la silla. No se movió. No hizo ningún sonido. Pero algo en la forma en que proyectaba su sombra contra la pared me incomodaba. Era como si estuviera esperando. Al amanecer, abrí todas las ventanas. La casa parecía tragar la luz sin devolverla. El papel pintado tenía manchas oscuras que se escurrían desde las esquinas, como si la humedad hubiese escogido rutas precisas para enraizarse. Encendí la radio con la esperanza de llenar el aire con algo que no fueran mis pensamientos. Pero todo sonaba lejano, distorsionado, como si la casa estuviera amortiguando incluso las voces. Fue entonces cuando recordé el cuaderno. Volví al dormitorio y lo abrí con manos frías. La primera página estaba escrita con letra apretada, masculina, con una caligrafía que parecía hecha a la carrera. Día 1. La casa me recibió con silencio. El silencio es peor que cualquier sonido. Hay algo que vigila, lo sé. Las noches son más largas aquí. Pasé las hojas. Cada entrada detallaba cosas pequeñas, sensación de fatiga sin motivo, pérdida de apetito, pequeños movimientos que notaba con el rabillo del ojo. Pero a partir de la quinta noche, las anotaciones se volvieron erráticas. He tapado todos los espejos. Hay algo en ellos que no está sincronizado conmigo. Hoy desperté con marcas en los brazos. No duele. Pero siento que me falta algo. Ya no sueño. Ya no descanso. Pero tampoco quiero salir. No había firma. Solo una última página arrancada con violencia. Guardé el cuaderno con cuidado. No me asustaba lo que contaba. Me intrigaba. Tal vez se trataba de algún juego, una broma dejada por un inquilino anterior. Pero esa noche, al acostarme, sentí de nuevo ese despertar abrupto. Eran las 3:14. Igual que la vez anterior. Mi garganta estaba reseca, y al palparme el cuello, noté una leve sensibilidad en un punto específico, justo donde late la carótida. No había marcas visibles, solo un calor extraño, interno,
que no sabía explicar. Al levantarme, me di cuenta de algo más inquietante: la silla del pasillo estaba vacía. Pero sobre el asiento, alguien había dejado el cuaderno abierto por la página arrancada. Y en tinta fresca, una frase que no había estado antes: tú también vas a quedarte. No recuerdo haberme levantado durante la noche. No recuerdo haber tocado el cuaderno. Pero allí estaba, abierto, con tinta húmeda. Y la silla parecía un altar improvisado, como si la casa misma me hubiera dejado un mensaje. Intenté convencerme de que era mi imaginación. El aislamiento, la atmósfera sofocante, la sugestión de leer esas notas en un entorno tan cargado. Pero al día siguiente, algo más concreto me lo impidió. Encontré sangre en el lavabo. No era mucha. Un hilo seco alrededor del desagüe. Demasiado espeso para ser de encías, demasiado oscuro para ser reciente. No tenía heridas, no me sentía herido. Pero el sabor metálico permanecía en mi boca con una persistencia imposible de ignorar. Pasé el día recorriendo la casa, intentando encontrar una explicación racional. Nada parecía fuera de lugar, pero las habitaciones estaban cada vez más frías, incluso a plena luz del día. La lámpara de pie del salón ya no encendía. Revisé el cableado. No había fallos. Simplemente, había dejado de funcionar. Empecé a notar un zumbido bajo constante. No venía de ningún aparato. No estaba en mis oídos. Era más como un susurro que rozaba el umbral de lo audible. Me seguía por toda la casa, como si alguien caminara medio paso detrás de mí. Esa noche decidí no dormir. Preparé café, me senté en la cocina y dejé todas las luces encendidas. El cuaderno permanecía en la mesa, cerrado, pero parecía irradiar una presencia insistente. Como si algo en su interior quisiera salir. A las 3:14 exactas, las luces parpadearon. No una, ni dos veces. Parpadearon como un latido. En la penumbra intermitente, vi movimiento en la ventana del fondo. No una figura. Una sombra dentro de la sombra. El reflejo del vidrio no coincidía con lo que había frente a él. Me acerqué lentamente. El vidrio estaba empañado por dentro, pero no por mi respiración. Una mano temblorosa había dibujado algo en el vaho, una fecha. Mi fecha de nacimiento. El vidrio vibró. Me aparté. Corrí al dormitorio, cerré la puerta y empujé el armario contra ella. No sé si fue el frío o el miedo lo que me hizo temblar. El zumbido seguía, pero ya no era un susurro. Era un eco, un recuerdo insertado a la fuerza en mi mente. Recordé el rostro de alguien que nunca había visto. Alguien que me estaba esperando. Amanecí en el suelo, con el cuerpo rígido y los labios agrietados. Me había dormido, a pesar del miedo, a pesar del café, a pesar de todo. La casa no necesitaba que cerrara los ojos. Ella sabía cómo agotarme. El armario seguía contra la puerta, pero la cerradura estaba rota, como si alguien, o algo, hubiese entrado sin hacer ruido, sin necesitar permiso. No había marcas en mi cuerpo. Pero me sentía drenado. Como si en vez de dormir, me hubieran exprimido desde dentro. Las paredes tenían algo nuevo, grietas finísimas, como venas que se bifurcaban desde las esquinas. Al tocarlas, sentí calor. No humedad, no putrefacción. Calor humano. Como si la casa respirara. Volví al cuaderno con manos entumecidas. Estaba en el suelo, al pie de la cama. Abierto por una página que no había leído antes. No es un monstruo. Es una necesidad. Una espera. La casa no lo alberga, lo llama. Y él siempre regresa, cuando encuentra al siguiente. No tiene nombre, porque ya ha tenido muchos. No necesita entrar. Ya vive contigo. Al leer esa última frase, supe que no debía haber venido solo. Supe que no era un error haberla encontrado. Era parte del diseño. Bajé al sótano por primera vez. El pomo estaba helado. La puerta crujió como si alguien la hubiese cerrado por dentro hacía mucho tiempo. Había una cama. Un catre de hierro cubierto por sábanas oscuras, manchadas. Un espejo enfrentado al colchón, y en el suelo, velas consumidas hasta la cera. El aire era denso. No olía a cerrado. Olía a sangre vieja. El reflejo del espejo no era exacto. Yo me movía, pero en el cristal, alguien más se detenía a mirarme. Sentí su presencia sin necesidad de verlo. Un cosquilleo en la nuca. Un temblor en las piernas. El zumbido volvió, pero esta vez venía de dentro. De mí. Salí tambaleándome. Quise dejar la casa, empacar, marcharme.
Pero al llegar a la puerta principal, ya no tenía cerradura. Ya no tenía pomo. Era solo madera sólida, como si nunca hubiera sido una salida. Volví al cuarto. Me dejé caer en la cama. El cuaderno ya no estaba. Dormí. No soñé. Desde entonces, escribo estas líneas con manos que no siento. Cada noche despierto a las 3:14. No necesito comer. No necesito salir. Solo espero. Y si estás leyendo esto, es porque la casa te ha elegido. Porque tú también llegaste solo. Porque ahora eres el siguiente. Porque el último inquilino nunca se va. Cuando mi tío murió, me dejó lo único que tenía, un edificio destartalado en la parte vieja de la ciudad. Nunca había tenido buena relación con él. En realidad, apenas lo recordaba. Solo sabía que vivía solo, sin visitas, sin teléfono. Algunos vecinos aseguraban que ya estaba muerto mucho antes de que lo encontraran. El edificio era más grande de lo que pensaba. 3 plantas, sin ascensor, con una fachada gris cubierta por capas de contaminación, y una puerta principal que se abría con un crujido que parecía una queja. Lo recorrí en silencio. Cada piso tenía 2 apartamentos, todos vacíos, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Las ventanas estaban cubiertas por persianas metálicas cerradas desde dentro, atornilladas. No entraba luz natural. Solo el resplandor enfermizo de las farolas al atardecer. Pero lo que más me intrigaba era el sótano. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada y un candado de los que ya no se fabrican. Cuando lo forcé, un olor denso y terroso me golpeó en la cara. No a moho. No a humedad. A encierro. Bajé por una escalera de cemento sin barandilla, con peldaños irregulares. La linterna parpadeó al 3er escalón. Abajo, la oscuridad parecía más espesa que arriba. Más densa. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si allí abajo no se hubiera movido nada en años. La habitación estaba al fondo del pasillo. Una puerta de madera cubierta por tablones clavados en diagonal. Clavos largos, irregulares, como si alguien hubiera querido asegurarla sin importarle la estética. Me acerqué. No había cerradura visible. Pero del otro lado, se filtraba una línea tenue de luz, rojiza, como la de una vela. Era imposible. No había electricidad en el edificio. Esa noche dormí en un colchón inflable en el primer piso. El silencio era total. Ni cañerías, ni viento, ni ruidos de la calle. Hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, escuché el primer sonido. Algo se arrastraba bajo el suelo. No caminaba. No golpeaba. Se deslizaba. Como si el cemento se abriera para dejarlo pasar. El sonido venía directo del sótano. El sonido era constante, suave y húmedo. Un roce sordo, irregular, como si algo pesado reptara por un espacio demasiado estrecho. No me atreví a moverme. Me quedé tendido, con los ojos abiertos en la oscuridad, imaginando las dimensiones del sótano debajo de mí. Imaginando la distancia exacta entre mi espalda y lo que fuese que se arrastraba bajo el suelo. Cuando al fin amaneció, el edificio seguía en silencio. Salí al pasillo para revisar si alguien más había entrado sin que yo lo supiera. Pero el polvo de los pomos, el olor estancado y la película de suciedad sobre las cerraduras me confirmaron lo que ya sospechaba: nadie vivía allí. Nadie había vivido allí en mucho tiempo. Pasé el día en el piso superior, ventilando las habitaciones, quitando telarañas, abriendo cajones vacíos. Había muebles carcomidos, alfombras enrolladas, platos desportillados en la cocina. Todo normal para un lugar abandonado. Todo, excepto los espejos. En cada apartamento, los espejos estaban cubiertos por sábanas oscuras, atadas por detrás con nudos duros. Algunos incluso tenían cinta aislante en los bordes. No los toqué. Bajé al sótano a mediodía, con una linterna nueva. Esta vez llevé una barra de hierro. No sabía exactamente por qué. Tal vez para sentir que podía hacer algo, en caso de que el sonido volviera. El pasillo parecía más largo. El aire más espeso. El silencio, más profundo. Al llegar a la habitación sellada, noté algo nuevo. Uno de los tablones se había soltado por un extremo. Como si alguien, o algo, desde dentro hubiera empujado. Me agaché, con la linterna en alto. A través de la rendija, vi parte del interior. La habitación no estaba vacía. Había un escritorio antiguo, un sillón tapizado, una lámpara encendida, sí, encendida,
y una estantería repleta de objetos alineados con precisión. Relojes de bolsillo, frascos con etiquetas en otro idioma, fotografías sepia de rostros sin nombre. Y había polvo, en todas partes menos allí dentro. No era solo que la habitación estuviera limpia. Era que parecía habitada. Viva. El aire que salía por la rendija era tibio. No el calor del sol, sino el de algo orgánico. Como el aliento de una boca abierta al otro lado. El tablón suelto vibró levemente. No se cayó. Solo, respiró. Volví a cerrar la cadena del sótano. Esa noche, intenté dormir en el segundo piso, lo más lejos posible. Pero el sonido regresó. Más fuerte. Más cerca. Esta vez, lo escuché subir los escalones. Lentos. Sin prisa. Uno por uno. No abrí los ojos. No me moví. El edificio entero parecía contener la respiración. Y justo cuando sentí que el silencio iba a quebrarme, escuché un roce seco junto a mi puerta. Un deslizamiento suave, como de tela contra madera. Después, nada. Al amanecer, encontré marcas en el suelo. 2 líneas paralelas, finísimas, como si algo, o alguien, se hubiera arrastrado de espaldas desde la puerta hasta la escalera, sin dejar huellas. Las marcas seguían ahí al amanecer. No eran profundas. No parecían hechas con garras o zapatos. Eran más bien huellas de roce, líneas hechas por algo blando pero persistente, como si se hubiera arrastrado con la insistencia de quien no quiere ser notado. Pasé horas observándolas. Una parte de mí, la parte que aún conservaba algún sentido de lógica, quiso pensar en ratas, tuberías mal selladas o en algún vagabundo que se había colado por la noche. Pero no conocía animal ni persona que se moviera de esa forma. Era una trayectoria limpia, continua, como si flotara apenas sobre el suelo. Intenté ignorarlo. Salí a comprar alimentos no perecederos y una estufa eléctrica. En algún momento del día, incluso consideré marcharme. Dejar el edificio, venderlo, quemarlo si era necesario. Pero algo en su interior tiraba de mí, como si cada minuto que pasaba allí me incrustara más hondo en su estructura, como si empezara a necesitar yo mismo las sombras, el aire viciado, la quietud expectante. Por la tarde, tomé valor y decidí despegar uno de los espejos del primer piso. La cinta se rompió con un chasquido seco. Al retirar la tela, me enfrenté a algo inesperado, el espejo no me reflejaba por completo. Mostraba la habitación, las paredes, los muebles, pero no a mí. Solo mi sombra, apenas insinuada. Probé con otro. Lo mismo. En cada uno, faltaba algo de mí. Un fragmento, un matiz, una vibración. Como si estuviera siendo borrado poco a poco del reflejo del edificio. Esa noche, me senté junto a la puerta del sótano. No bajé. Solo esperé. Llevaba el cuaderno de notas que había empezado desde la primera noche. No podía dejar de escribir. Era casi compulsivo. Mis manos se movían por inercia, registrando cada sonido, cada imagen, cada pequeño cambio que ocurría entre esas paredes. A las 3:12, el sonido volvió. Pero esta vez no venía desde abajo. Venía desde dentro de las paredes. Como si algo se arrastrara dentro del edificio, serpenteando entre cables, grietas y conductos olvidados. Lo sentí moverse a mi alrededor, como si recorriera cada rincón conociéndome desde adentro. El aire se volvió espeso, no por temperatura, sino por presencia. Como si alguien más respirara conmigo, pero sin cuerpo. Solo intención. Me levanté sin saber por qué. Tomé una palanca y comencé a arrancar los tablones de la puerta sellada del sótano. Uno a uno, madera podrida, clavos sueltos, astillas secas. Al quitar el último, un soplo tibio me rozó la cara. La puerta estaba abierta. No había bisagras. No había cerradura. Solo oscuridad. Encendí la linterna. Pero la luz no penetraba más allá del umbral. Se detenía, absorbida como por un líquido denso. Aún así, entré. Dentro no olía a sótano. Olía a habitación cerrada con alguien dentro. A piel, a tinta seca, a un perfume antiguo que ya no existe en tiendas. Y en medio de la estancia, estaba la silla. Era la misma que había visto a través del hueco. Estaba colocada frente al espejo. En ella, una figura sentada. Inmóvil. Piel extremadamente pálida. Cabello oscuro. Ojos cerrados. Parecía dormida. O muerta. Me acerqué. No había polvo en su ropa. Ni arrugas. Ni señales de deterioro. Y entonces los ojos se abrieron.
negros, lentos, sin sobresalto. Me miraron como si ya supieran quién era yo, como si llevaran esperándome demasiado tiempo. No grité, no huí. La figura no hizo movimiento alguno. Solo me observó con esa mirada que no temblaba, que no parpadeaba, que parecía haber olvidado el hábito de fingir humanidad. Sentí el impulso de hablar, de preguntar qué era, cuánto tiempo llevaba allí, pero no me salieron palabras. No porque no pudiera, sino porque entendí, en lo más profundo de mí, que no hacía falta. Yo ya sabía. La habitación estaba viva. No solo ocupada. Viva. Los muebles, el aire, las paredes, incluso el suelo bajo mis pies, todo tenía esa sensación de espera satisfecha, de haber cumplido una promesa largamente pospuesta. La lámpara parpadeó por un instante, pero la figura seguía inmóvil. Volví sobre mis pasos. Salí del cuarto sin cerrar la puerta. Subí los escalones sin correr. Y cuando llegué a mi apartamento, encontré algo nuevo sobre la mesa, un cuaderno, igual al que yo había estado escribiendo. Pero no era mío. Lo abrí. Era mi letra. Mis palabras. Pero escritas con tinta seca, como si llevaran allí años. Cada página relataba los días que llevaba en el edificio. Día por día. Pensamiento por pensamiento. Detalle por detalle. Incluso cosas que no recordaba haber anotado. Pensamientos que nunca había llegado a formular conscientemente. Sensaciones que no había entendido hasta ese momento. Las últimas páginas describían lo que acababa de ver. Y después, una más. Una hoja en blanco. Esperando. Desde entonces, no he vuelto a salir. No es que me lo impidan. La puerta aún gira, el pestillo aún cede, la calle sigue allí. Pero no puedo abandonar este lugar. No quiero. Afuera, el mundo ha perdido su color, su forma, su peso. Me basta con estar aquí, escribiendo, escuchando los pasos lentos por las escaleras, las uñas invisibles que raspan las paredes, el zumbido bajo que crece a las 3:16. A veces escucho otras puertas abrirse. A veces huelo perfume distinto en el pasillo. Creo que hay otros como yo, en otras plantas. Pero no nos hablamos. No necesitamos hacerlo. Compartimos la misma espera. Somos ramas del mismo árbol. El espejo del baño ya no me devuelve imagen. Pero cada noche, antes de dormir, paso la mano por él y dejo una marca. Un pequeño gesto, para saber si sigo ahí. La marca nunca está por la mañana. El sótano permanece abierto. La figura no se ha movido desde aquella noche. Pero el aire cambia. Hay algo más ahora. Algo que crece. Que se forma. Que imita. Ayer encontré una silla idéntica a la suya, colocada en la esquina de mi salón. No estaba antes. No la traje yo. El cuaderno también ha cambiado. Ya no hay hojas en blanco. Y esta, la que acabas de leer, no la he escrito yo. Después de aquello, solo quería desaparecer. No por drama ni por castigo, sino por agotamiento. La ciudad me dolía en cada esquina, y sus luces, que antes eran consuelo, ahora me herían como cuchillas. Me fui sin avisar, con una maleta rota y la dirección escrita a mano en un papel doblado. Era una buhardilla pequeña, en un edificio que parecía haberse rendido al tiempo. El portón de hierro tenía capas de pintura como corteza, y los peldaños crujían como costillas al subir. Nadie me recibió. La llave estaba bajo una losa suelta, tal como me habían dicho. Dentro, el aire tenía un olor agrio, como de manzanas fermentadas. Había polvo, sí, pero también una pulcritud antinatural, como si alguien limpiara con frecuencia solo los bordes, las superficies visibles, sin habitar realmente. Lo primero que noté fue el espejo. Estaba enmarcado en madera oscura, sin tallas ni adornos. Clavado a la pared del dormitorio. Era alto, tan alto como yo, pero ligeramente más estrecho. No había forma de moverlo. Ni tornillos. Ni ganchos. Parecía crecer desde el muro, como una raíz. No me miré en él el primer día. Ni el segundo. No me reconocía todavía. No quería hacerlo. Durante la primera noche, me despertó un crujido. No del techo, no del suelo. Del propio aire. Como cuando se parte una rama seca justo a tu espalda. Encendí la lámpara. Todo estaba en su sitio. Pero al volver a acostarme, tuve la extraña certeza de que el espejo había cambiado de posición. Que su ángulo era distinto. Que me mostraba más de lo que debía.
Esa madrugada soñé con una figura alta, sin rostro, envuelta en un humo que no olía a fuego. La figura no caminaba. Flotaba. Estaba detrás de mí, pero solo podía verla si me miraba al espejo. Al despertar, tenía frío en el cuello. Y dos marcas pequeñas, apenas visibles, como si me hubiera rascado dormida. Nada profundo. Solo dos punzadas paralelas. Pensé en estrés. En somatización. En lo que me habían dicho en terapia tantas veces. Pero el espejo parecía más brillante esa mañana. Más limpio. Como si alguien lo hubiera frotado con insistencia mientras yo dormía. Esa noche, cuando pasé frente a él, me pareció ver una sombra moverse a mis espaldas. No me giré. No quise comprobarlo. Solo apagué la luz y dormí abrazada a mí misma, escuchando el zumbido leve de la madera, como si respirara. A la mañana siguiente, los párpados me pesaban como si no hubiera dormido en días. Sentía una presión leve en la nuca, como si hubiera estado forzada en una postura incómoda durante horas. Me acerqué al espejo por inercia, como quien sigue una rutina que no ha elegido. La imagen que me devolvió era correcta. Mi rostro, mi pijama, el fondo polvoriento de la buhardilla. Pero había algo que no encajaba. No era la postura ni el gesto. Era la piel. Estaba más pálida. No desmejorada, no enfermiza. Simplemente, menos viva. Pasé los dedos por mi cuello. Las marcas de la noche anterior seguían ahí, pero más definidas. Como si no hubieran sido heridas, sino comienzos. Formas esperando completarse. Bajé al mercado del barrio por pan y fruta. El sol me lastimaba los ojos. La gente no me miraba, o lo hacía con extrañeza. El reflejo en los escaparates parecía retrasado, como si mi cuerpo llegara antes que mi imagen. Volví rápido. Respiraba mejor entre esas paredes altas que afuera, como si el encierro me protegiera de algo que aún no entendía. Esa noche no soñé con la figura. No hacía falta. Sentí su presencia despierta, como una presión constante en el pecho. Como si alguien estuviera parado al pie de la cama, observando sin mirar. El espejo seguía inamovible. Lo cubrí con una manta. La sujeté con pinzas, con cinta. Quería obligarlo a dejar de mirarme. Pero a las 3:07 me despertó un chasquido seco. La manta había caído. No al suelo. Estaba doblada cuidadosamente sobre la silla del escritorio. Y el espejo me mostraba de pie, frente a él. Solo que yo no estaba de pie. Yo seguía en la cama. Me incorporé, temblando, y observé la superficie. Mi reflejo estaba allí. Quieto. Con los ojos bien abiertos. Pero no me imitaba. No respiraba como yo. No parpadeaba. Esperaba. Me acerqué lentamente, sin querer hacerlo. Cada paso me dolía en las articulaciones. Como si estuviera entrando en otra versión de mí misma. Al estar frente a él, mi reflejo volvió a moverse. Pero lo hizo antes de que yo lo hiciera. Una fracción de segundo antes. Como si supiera. Como si llevara tiempo ensayando mi cuerpo. Apagué la lámpara. No dormí. La luz del amanecer filtrada por la claraboya no trajo consuelo. En lugar de eso, encontré algo nuevo. En el suelo, junto al espejo, había un mechón de cabello. Lacio. Oscuro. Mi cabello era rizado. Y más corto. Corrí al baño, me miré de nuevo. No había rastro de pérdida. Pero el espejo del baño reflejaba otra cosa, el mismo mechón, esta vez sobre mi hombro. Como si aún no hubiera caído. Me lavé el rostro con agua fría. Pero no me sentí limpia. Al contrario. Sentí que el agua me era ajena. Que no era para mí. Como si mi piel ya no necesitara eso. Como si ya no fuera completamente mía. Durante el resto del día, evité el espejo con disciplina enfermiza. No por miedo, sino por una extraña sensación de vergüenza. Como si ya no tuviera derecho a mirarme. Como si fuera una intrusa en mi propio cuerpo. Las horas pasaban despacio en la buhardilla. El aire parecía más espeso, más estancado, como si el polvo se hubiese detenido en suspensión, observándome. Las ventanas no se abrían del todo. La manivela giraba, pero el vidrio se resistía. Como si la casa no quisiera que el aire fresco entrara. Como si ella misma contuviera algo que debía conservar. Comí poco. Bebí apenas un sorbo de agua. Y aún así, el cuerpo no me lo exigía. No sentía hambre. No sentía sed. Solo una especie de sopor prolongado, como si estuviera hundiéndome en una temperatura constante y tibia. Al anochecer, la electricidad falló.
No de forma abrupta. La lámpara de la mesita simplemente se apagó sin chispa ni ruido. La luz de la cocina parpadeó un par de veces y luego murió. La nevera seguía encendida, pero no emitía ningún zumbido. Toda la casa respiraba en un silencio denso, casi húmedo. El espejo volvió a estar descubierto. No recordaba haber quitado la manta. No la encontré por ninguna parte. Y esta vez, mi reflejo sonreía. No con alegría. No con burla. Era una sonrisa mínima, apenas una curvatura involuntaria. Pero estaba ahí. Y yo no la sentía en mi rostro. Me acerqué, con lentitud, como si el suelo tirara de mí. Las piernas me dolían, no por fatiga, sino por el peso de algo que no era mío. Frente al espejo, mi reflejo giró la cabeza hacia un lado, antes de que yo lo hiciera. Yo la seguí. Allí no había nadie. Pero el reflejo mantenía la cabeza girada, como si observara a alguien más, fuera de mi alcance. Esa noche, me desperté sentada frente al espejo. No sabía cómo había llegado allí. No sentía frío. Solo esa rigidez extraña en la espalda, como si hubiera permanecido horas en esa postura. El espejo estaba cubierto de vaho. No por mi respiración. Por algo más. Como si respirara desde dentro. Y en el vaho, alguien había dibujado 2 puntos y una línea. Una cara mínima. Un gesto burlón. Un aviso. Me levanté y sentí un mareo sordo. La luz filtrada por la claraboya era tenue, pero suficiente para notar lo más extraño. Mis brazos estaban cubiertos de letras. No tatuajes. No marcas permanentes. Era escritura, como si alguien hubiera pasado una pluma por mi piel. Letras finas, negras, ordenadas en renglones que bajaban desde los hombros hasta los antebrazos. No entendía el idioma. Pero algunas palabras me resultaban inquietantemente familiares. Nombres. Fechas. Fragmentos de frases. Uno de los nombres era el mío. Otro, el de alguien que no recordaba haber conocido. Intenté lavarlas, frotar con fuerza. Pero no desaparecían. Ni siquiera se corrían. Como si ya fueran parte de la piel. Como si alguien me estuviera escribiendo desde dentro. El espejo seguía en su sitio. Pero ahora, al mirarlo, me di cuenta de que había 2 reflejos. El mío y otro más atrás. Y no se movían igual. Al principio pensé que era una ilusión. Que el segundo reflejo era solo un error de luz, un doblez en el vidrio antiguo, una sombra provocada por el ángulo extraño del cuarto. Pero el segundo reflejo no estaba alineado con el mío. Era más alto. Más erguido. Más definido. No respondía a mis movimientos. No me imitaba. Me observaba. Durante horas me senté frente al espejo, sin atreverme a mover un músculo. Cada parpadeo mío era devuelto con un retardo mínimo. Como si quien estaba al otro lado necesitara tiempo para descifrarme. Para aprenderme. Esa noche, me acosté sin apagar la lámpara. Pero no duró mucho encendida. En algún momento, sin ruido, sin estallido, simplemente dejó de emitir luz. La buhardilla volvió a sumirse en esa penumbra espesa, lechosa, en la que los objetos parecían derretirse en las esquinas. Desperté con un sabor metálico en la boca. Me costó mover el cuello. Estaba rígido, como si lo hubiera mantenido girado hacia un lado durante toda la noche. Al incorporarme, vi que las letras en mis brazos se habían multiplicado. Ya no estaban solo en los brazos. Subían por el cuello. Bajaban por los muslos. Rodeaban el torso como si me estuvieran transcribiendo palabra por palabra. El espejo ya no mostraba mi habitación. Era la misma estructura, sí. La misma cama, la misma lámpara apagada, la misma silla. Pero en el reflejo, había alguien más acostado en la cama. Alguien que se parecía a mí. No exactamente igual. Una versión más delgada, más pálida, con los labios entreabiertos y los ojos abiertos, pero vacíos. Ese reflejo respiraba con lentitud. Su pecho subía y bajaba, aunque yo no lo sentía. No lo imitaba. No era yo. Esa figura en la cama, tenía las marcas en el cuello más profundas. Más oscuras. Como heridas cicatrizadas que nunca terminaron de cerrarse. Y junto a ella, en el borde del espejo, se alzaba otra figura. Alta. Envuelta en sombras. Eran los 2. Yo ya no estaba sola en el reflejo. Tampoco en la buhardilla. Me di cuenta de que el aire ya no se movía. Que la claraboya no dejaba entrar luz. Que el mundo exterior había sido sustituido por otra cosa.
Un escenario paralelo que el espejo ofrecía con cada mirada. Los días siguientes, dejé de salir. No porque lo decidiera. Fue el cuerpo el que lo dictó. Ya no sentía necesidad de comer. No reconocía los sonidos del exterior. Me costaba recordar el nombre de mi ex, el motivo por el que vine, el rostro de mi madre. Cada día, el espejo mostraba algo más. Un segundo más de adelanto. Un reflejo más preciso que yo misma. Hasta que dejé de verme. El cristal ya no devolvía mi imagen. Solo a ella. La otra. Y ahora soy yo quien observa desde el otro lado. Alguien más ha alquilado la buhardilla. Ha colgado su abrigo donde colgué el mío. Ha traído una maleta igual de desgastada. Y al pasar frente al espejo, se ha detenido por un segundo. Solo un segundo. Suficiente para que yo lo vea. Suficiente para que ella, la que aún no sabe que ha empezado a desaparecer, vea algo en su cuello. Una pequeña marca. Apenas 2 puntos. Y entonces empieza de nuevo. El último turno era el más tranquilo. Apenas 3 o 4 pasajeros por noche. Algunos trabajadores agotados, otros que no querían volver a casa, uno que otro que solo subía para dormir un rato. Y siempre, desde la primera noche, él. Un vagabundo alto, de hombros encorvados y mirada perdida. Subía siempre en la misma parada, cerca del túnel, justo cuando el reloj marcaba las 2:16. No decía una palabra. Pagaba en efectivo con monedas oxidadas. Tomaba asiento al fondo, siempre del lado izquierdo, y se quedaba inmóvil. Yo lo observaba por el retrovisor. No molestaba. No olía mal. No pedía nada. Solo miraba por la ventana como si esperara ver algo que nunca llegaba. Se bajaba en la misma parada cada noche. Una parada vieja, sin marquesina, frente a la entrada del cementerio. No uno de esos cementerios limpios, con flores de plástico y lápidas de mármol. Este era de los antiguos. Rejas oxidadas, árboles torcidos, tierra hundida. Un lugar que la ciudad había olvidado, pero que seguía allí. Como una herida que no cicatriza del todo. El vagabundo bajaba sin mirar atrás. Caminaba lento, como si contara los pasos. Se perdía entre los árboles del cementerio, y yo arrancaba de nuevo, con el corazón latiendo raro. Como si hubiera presenciado algo que no debía entender. Durante semanas, todo fue igual. Mis compañeros decían que era un loco inofensivo. Que lo ignorara. Que no todos los fantasmas llevan sábanas. Yo sonreía, pero no respondía. No les conté que una vez, al limpiar el autobús después del turno, encontré algo en el asiento que él usaba. Una flor seca. No era de las que crecen por aquí. Tenía pétalos finísimos, casi transparentes, con una tonalidad púrpura que se deshacía al tocarla. Y olía, diferente. No a flor. No a perfume. A tierra abierta. La noche siguiente, revisé su asiento antes de que subiera. Nada. Pero al terminar el recorrido, allí estaba otra vez. La misma flor. El mismo olor. No dije nada. Solo comencé a mirar más atentamente. Una madrugada, giró la cabeza. No me miró. Solo giró la cabeza como si escuchara algo detrás de él. Su cuello se movió con una lentitud antinatural, como si cada músculo protestara al hacerlo. Y entonces lo vi de perfil, por primera vez. Su rostro no estaba del todo allí. Era como si su cara no pudiera decidirse por una forma. Los pómulos eran irregulares, los ojos demasiado separados, la piel difusa. Como si la luz del autobús no pudiera aferrarse a su contorno. Esa noche me costó dormir. No por miedo, sino por una especie de incomodidad persistente. Como si hubiera visto algo que mi mente intentaba descartar. Algo que mi cuerpo sí había entendido, pero no sabía cómo traducir. El asiento donde él se sentaba amaneció húmedo. No mojado. Húmedo, como si alguien lo hubiera ocupado con un cuerpo que ya no genera calor. Y yo empecé a notar una sensación extraña, un tirón suave, una urgencia leve por bajar en la misma parada. Como si algo allí me esperara también. El asiento al fondo ya no era solo suyo. Sentía que también me pertenecía de alguna forma. Al principio lo evitaba. Después lo observaba. Y luego, empecé a desear sentarme en él. Pero nunca lo hice. Esa noche, decidí llegar antes a la parada donde subía. Apagué las luces interiores y esperé en silencio. A las 2:16, como siempre, emergió de la oscuridad. No caminaba,
se deslizaba. No por rapidez, sino por precisión. Como si el camino ya estuviera trazado y él solo tuviera que seguirlo. Pagó con las mismas monedas oscuras. Se sentó en su sitio habitual. Todo en orden. Pero esta vez, yo hice algo distinto. En lugar de tomar la ruta habitual, extendí el recorrido una calle más. Una vuelta mínima. Nada que llamara la atención. Solo quería ver si reaccionaba. No lo hizo. Hasta que pasamos de largo su parada. No gritó. No se levantó. Pero el ambiente cambió. El aire se volvió más denso. El motor empezó a rugir con un esfuerzo extraño. El espejo retrovisor vibró ligeramente, sin motivo. Giré de nuevo y volví a la parada, con el pulso acelerado. El vagabundo se levantó. No me miró. Caminó hacia la puerta trasera y bajó. Todo como siempre. Pero esta vez, antes de desaparecer entre las sombras del cementerio, se detuvo. No se giró. Solo alzó la cabeza, como oliendo el aire. Y después levantó un brazo y lo extendió hacia el portón cerrado. Su mano era larga. Demasiado larga. El brazo delgado, casi translúcido. Como si estuviera hecho de algo que no debía verse de cerca. El portón se abrió sin tocarlo. Lo vi desde la ventanilla, se movió con lentitud, como si obedeciera una orden sin sonido. Y entonces, por primera vez, sentí que no estaba viendo a un hombre. Sentí que lo había seguido más allá de lo permitido. Esa noche no pude terminar el turno. Llevé el autobús al depósito y caminé hasta casa. No prendí luces. No quise ver mi reflejo en los cristales. Porque tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí, con pasos invisibles, pero constantes. A la mañana siguiente, desperté con tierra bajo las uñas. Y en el bolsillo de la chaqueta, una flor seca. Exactamente igual a la suya. Desde aquella noche, el mundo pareció inclinarse levemente. Nada extremo. Solo un desajuste sutil, como si la gravedad estuviera mal calibrada. Todo seguía donde debía estar, pero el aire tenía un sabor distinto, y los relojes marcaban la hora con más lentitud. El asiento del vagabundo ahora siempre aparecía húmedo, incluso antes de que subiera. La tela estaba tibia, con una humedad densa, como la que queda después de que alguien llora sin moverse durante horas. Y la flor, siempre estaba allí al final del turno. Cada vez más marchita. Cada vez más roja. Una madrugada, mientras limpiaba el retrovisor con un trapo viejo, descubrí una huella. No de dedos. De labios. Un beso. Marcas pálidas, finísimas. Como si alguien lo hubiera dejado en silencio, desde el asiento de atrás. Esa noche, al pasar frente al cementerio, no vi la entrada. Lo juro. El portón no estaba. Solo una negrura espesa donde debía estar la verja. Ni siquiera árboles. Ni cruces. Nada. Como si todo el terreno se hubiera abierto a otra cosa. Algo profundo y sin forma. Algo que latía en el centro de la oscuridad. Él bajó como siempre. Pero esta vez, no desapareció entre las sombras. Se quedó en el borde del umbral inexistente, y me observó desde lejos. No supe cómo, porque sus ojos seguían en penumbra. Pero lo sentí. Sentí su mirada exacta, dirigida a mí. Como si me hubiera estado estudiando desde el primer día. Como si hubiera estado esperándome mucho antes de que yo supiera quién era él. Y entonces levantó una mano. No para saludar. No para detenerme. Era una invitación. No arranqué. Apagué el motor. Y por primera vez, bajé del autobús. El aire fuera era denso como humo. No quemaba. No helaba. Solo envolvía. Caminé hacia la reja ausente, hacia la oscuridad que parecía tragarse la calle. A cada paso, sentía menos el cuerpo. Como si la densidad del entorno absorbiera mis contornos. El vagabundo no habló. Pero extendió algo en su mano. Un espejo. Pequeño, redondo, antiguo. Cuando lo tomé, el frío se me incrustó en la palma. Vi mi reflejo, distorsionado. No por el cristal. Era mi rostro el que ya no encajaba. Mis ojos eran más opacos. Los labios más pálidos. Y en el cuello, un rastro. 2 puntos oscuros, apenas hundidos en la piel. No dolían. Solo estaban ahí. Y entonces, detrás de mi reflejo, lo vi. Otro rostro. Más cerca. Mucho más cerca. No di un paso más. No por decisión propia, sino porque el cuerpo dejó de responder. Como si aquel reflejo, aquel rostro tras el mío, me hubiese tocado desde dentro.
El vagabundo ya no sostenía el espejo. Se había desvanecido, o quizás simplemente se había retirado del centro de mi atención. Porque ahora el silencio era absoluto. Y el portón ausente del cementerio, ese umbral sin forma, se abrió para mí sin ruido, sin crujido. Sin ceremonia. Crucé. No recuerdo cuántos pasos. El suelo bajo mis pies no era tierra, ni asfalto, ni piedra. Era blando y firme al mismo tiempo, como si caminara sobre piel tensa, sobre algo que respiraba muy despacio. No había lápidas. No había árboles. Solo columnas delgadas de sombra, alzándose como si quisieran ser otra cosa. Estaban alineadas en filas irregulares, cada una con un leve temblor en su base. Y en lo alto, algo similar a la luz, pero no solar, ni eléctrica. Una luminiscencia orgánica que no iluminaba, solo revelaba contornos. Vi a otros. Figuras quietas, sentadas en bancos de piedra, con los ojos cerrados. Algunas tenían flores secas en las manos. Otras sostenían espejos como el mío. No hablaban. No respiraban. Pero no estaban muertas. Solo estaban esperando. Y comprendí, sin palabras, que todos habíamos llegado por caminos distintos. Rutas largas o breves, decisiones accidentales o urgencias sin forma. Pero el resultado era el mismo. Una noche, un autobús. Una figura silenciosa. Un cementerio que no figuraba en ningún mapa. Y la entrega de algo irremediable. No sentí miedo. Ni paz. Solo una especie de alivio espeso, como cuando uno se rinde tras días sin dormir. Como si el cuerpo aceptara por fin que no hay nada más que entender. El vagabundo estaba junto a uno de los pilares. Pero ahora era distinto. Más alto. Más claro. La piel parecía mármol viejo, agrietado por dentro. Tenía ojos profundos, oscuros, sin fondo. En su boca había una grieta que no llegaba a sonrisa, ni a mueca. Solo una abertura antigua, hecha para beber silencio. Me ofreció el asiento vacío a su lado. No lo tomé. Regresé al autobús sin saber cómo. Como si el trayecto inverso no necesitara pasos. Al sentarme frente al volante, el espejo retrovisor me devolvió un rostro que ya no era el mío. Lo parecía. Pero no lo era. Los ojos eran más oscuros. La piel, más tersa. El cuello, limpio. Como si nunca me hubieran tocado. Como si jamás hubiese bajado. Y sin embargo, sabía que algo dentro había cambiado. La noche siguiente, volví a conducir. Mismo recorrido. Mismo horario. Y él subió, como siempre. Se sentó en su sitio. Pero al pasar frente al cementerio, no bajó. Solo me miró por primera vez. Y yo asentí. Porque ahora entiendo. El autobús no lleva pasajeros. Solo recolecta reflejos. El edificio donde vivo fue construido en los años 30. Las paredes son gruesas, los techos altos y el ascensor aún tiene puertas de hierro forjado que crujen como huesos viejos. Es un lugar tranquilo, incluso demasiado. No hay niños, ni música, ni vida social. Cada vecino vive en su propio encierro voluntario, y eso, para mí, siempre fue una ventaja. Hasta que llegaron ellos. Una familia. Nadie sabía exactamente de cuántos miembros se componía. Solo que se mudaron de noche, en completo silencio, y que ocuparon el piso 4B. No pidieron ayuda. No se presentaron. Solo se instalaron, como si siempre hubieran estado allí. Al día siguiente, las ventanas del 4B aparecieron cubiertas desde dentro. Cortinas gruesas, opacas, que no dejaban filtrar ni una línea de luz. Nadie los vio salir durante el día. Ningún sonido. Ninguna voz. Nada. Al principio pensé que se trataba de personas extremadamente reservadas. O quizás enfermas. Pero el aire cambió. No el del edificio. El de la planta. Había algo distinto en ese tramo del pasillo. Una especie de olor seco, como madera sellada demasiado tiempo, mezclado con algo dulce. Algo que uno no asocia a la comida ni al perfume, sino a cosas que no deberían oler así. El primer mensaje apareció una mañana. Un sobre delgado, sin sello, deslizado bajo mi puerta. El papel era rugoso, de un color amarillento, y estaba escrito con lápiz, en una caligrafía temblorosa, como si una mano muy pequeña lo hubiera hecho a escondidas. Hola. Estoy en el 4B. ¿Podrías ayudarnos? No podemos salir. Lo leí varias veces.
El mensaje no tenía firma ni más detalles. Lo tomé como una broma de mal gusto o una confusión. Lo tiré al cubo de reciclaje y me olvidé. Hasta que llegó el segundo. No quiero que ellos sepan que escribo. Por favor, ayúdame. Solo por la noche escucho cosas que no entiendo. Volví a leer la nota anterior. No era la misma letra. Era parecida, pero con pequeñas variaciones. Como si otra persona, también infantil, también temblorosa, hubiera escrito bajo las mismas condiciones. Me dirigí al 4B. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Apoyé el oído contra la madera. Lo que escuché no fue una voz. Fue una respiración. Lenta. Muy lenta. Como si alguien estuviera justo al otro lado, conteniendo el aliento. Y entonces el pomo giró. Solo 1 milímetro. Solo lo suficiente para avisarme de que estaba suelto. Pero la puerta no se abrió. Durante varios días no volvió a haber sobres. Me convencí de que había sido una coincidencia, alguna travesura absurda o incluso un intento de manipulación. Pero cada vez que pasaba frente al 4B, me invadía la sensación de estar siendo observado. No desde las ventanas cubiertas, sino desde la misma rendija bajo la puerta. Como si un ojo demasiado acostumbrado a la penumbra me siguiera el paso sin parpadear. Entonces, llegaron 3 sobres más. Todos el mismo día. En el primero, esta casa no es suya. Yo estaba antes. En el segundo, no me dejan dormir. Hacen ruido debajo de la cama. Y en el tercero, escrito con trazos torpes, las letras desiguales y temblorosas, más aún que las anteriores. No tienen sombra. Guardé los papeles. Esta vez no los tiré. Fui hasta la portería a preguntar. La conserje me miró como si le hablara en otro idioma. No hay niños en ese piso, dijo. Ni en ningún otro. Solo vive una pareja. Callados. Educados. Pagan al día. Llegaron hace 2 meses. ¿2? Yo los vi entrar la semana pasada, repliqué. Su ceño se frunció. Me mostró el registro. Efectivamente, la fecha marcaba 2 meses atrás. El nombre de la mujer era ilegible, como escrito con tinta corrida. El del hombre era común, pero no decía mucho, M.J. Vidal. Volví al 4B al caer la tarde. Toqué de nuevo. Nadie respondió. Me incliné para mirar por la cerradura, pero por dentro había un trapo oscuro tapándola. Escuché algo al otro lado. No pasos. No voces. Era una especie de golpeteo sordo. Como si alguien rascara la madera con los nudillos. No constante. Solo una vez cada cierto tiempo. Como si respondiera a mis pensamientos. Esa noche, el pasillo entero del 4º piso estuvo más oscuro de lo habitual. El sensor de movimiento no se activaba. Las luces parpadeaban al fondo, como si el cableado no alcanzara esa zona. Dormí mal. Despertaba a ratos con la sensación de que alguien estaba al otro lado de la puerta, dentro de mi piso. No oía pasos. No oía la cerradura. Solo esa respiración leve, irregular, que no era la mía. Por la mañana, otro sobre. Esta vez estaba dentro de casa. No había forma de que nadie lo hubiera dejado sin que yo lo notara. La letra era distinta. Más adulta. Más precisa. Están escribiéndote. Pero no saben lo que son. Ni lo que están despertando. No abras la puerta, por favor. Debajo, una firma que no reconocí. Solo una inicial, E. Y sobre el reverso del papel, en letra infantil, casi ilegible, otro mensaje. Nos oyen cuando dormimos. No siempre somos nosotros. Esa noche soñé que el edificio no tenía fondo. Que bajaba las escaleras sin llegar nunca al portal, y en cada planta las puertas se multiplicaban, todas con el número 4B. Algunas estaban abiertas. Dentro, camas vacías, juguetes antiguos, retratos sin rostros. Otras tenían rendijas por donde salía una luz roja, apenas pulsante. Pero en todas, al fondo, había alguien de espaldas. Me desperté con la garganta seca y los dedos entumecidos. Había barro en la alfombra, justo frente a la puerta. No era barro de calle. Era más oscuro, más espeso, con un olor terroso que parecía venir de otro tiempo. Como si lo hubieran traído desde una profundidad que no recordaba haber pisado jamás. No encontré huellas. Solo barro. Y un sobre, más grande esta vez, sellado con hilo de cáñamo. Dentro,
Había una hoja escrita con letras diminutas, casi sin márgenes. La tinta parecía vieja, marrón, como oxidada. Y el mensaje no parecía provenir de un niño. No son una familia. No son nuevos. Son lo que queda cuando alguien desaparece dentro del edificio. No intentes entenderlo. Nadie entra en el 4B. Nadie debería oír lo que ocurre dentro. Ya es tarde para ellos. No lo sea para ti. El mensaje terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpido. Debajo de la hoja, encontré algo más. Un dibujo, hecho con ceras. Papel rugoso. La escena mostraba el pasillo del cuarto piso, visto desde arriba. Las puertas estaban representadas como rectángulos toscos, y sobre cada una figura negra, sin rostro. Todas las figuras estaban quietas. Menos una. Una se arrastraba por el techo. Al levantar la vista, algo me hizo girar hacia el pasillo. Silencio. Pero la luz parpadeó. Una sola vez. Me acerqué lentamente a la mirilla. No había nadie frente a mi puerta. Pero justo antes de retirarme, un dedo, delgado, pálido, con una uña larguísima, se apoyó contra el otro lado del cristal, tapándolo por completo. Me aparté de golpe. El corazón se desbocó. La cerradura estaba echada. Los cerrojos firmes. Pasaron minutos, tal vez una hora, hasta que reuní el valor para volver a mirar. No había nadie. Pero esta vez, en el suelo, algo nuevo. Un sobre aún húmedo. Adentro, solo 3 palabras. Ya no duermen. Pasé el resto del día sin encender las luces. Cada bombilla me parecía una llamada. Cada interruptor, una decisión irreversible. Cerré las ventanas. Pegué mantas contra las rendijas. Y sin embargo, el silencio era aún más agudo. No el de una casa vacía, sino el de un espacio que espera. A las 3:17 de la madrugada, algo crujió. No dentro del edificio. Dentro de mí. Me incorporé sin pensarlo. No estaba dormido. No del todo. La puerta del 4B parecía atraerme desde donde estaba. Me levanté descalzo, con una lentitud que no era fingida. El suelo estaba frío. El pasillo, oscuro. El sensor no se activó. Ni siquiera lo intentó. La puerta del 4B estaba entornada. Solo un par de centímetros. Lo justo para que una corriente helada se filtrara hacia el exterior. No era brisa. Era aire quieto, pero más frío que el del resto del edificio. Como si detrás no hubiera habitaciones, sino una caverna larga, profunda, húmeda. No la abrí. No entré. Solo me acerqué hasta que mi frente rozó la madera, y allí, del otro lado, alguien susurró. No en voz alta. No en palabras. Era un aliento cargado, como si me hablara desde dentro del pecho, desde una parte que nunca usé para escuchar. Y entendí algo sin entenderlo del todo. El 4B no era un piso. Era un hueco. Un hueco que el edificio había intentado sellar durante años, quizás décadas, con puertas, paredes, con la apariencia de normalidad. Pero ya no lo conseguía. Algo había despertado. Algo había aprendido a hablar, a escribir, a rogar. A pedir ayuda, con las voces de quienes quedaron atrapados adentro. Volví a mi puerta. La abrí. Encima de la mesa había sobres. Docenas. Todos con caligrafía infantil. Todos escritos con lápiz. Uno decía: ya no puedo verlos. Solo me oyen. ¿Tú también los oyes? Otro: ellos me usan para tocar las puertas. No soy yo. Yo estoy dormido. Y el último: gracias por no abrir. No los toqué. No los moví. Al amanecer, el 4B estaba cerrado de nuevo. Las ventanas seguían cubiertas. La humedad del pasillo había desaparecido. Nadie más hablaba del tema. La conserje aseguraba que la familia había mudado semanas atrás. Que el piso estaba vacío. Que nunca hubo niños. Que el número 4B ni siquiera figuraba ya en los buzones. Pero esta mañana, al abrir la puerta, encontré otro sobre. Más pequeño. Más torpe. Escrito con letra insegura, irregular. Solo decía: estoy debajo de la cama. Si me oyes llorar, no respondas. Y desde entonces, el suelo de mi dormitorio suena hueco. El viaje no estaba planeado. No del todo. Me encontraba en una carretera secundaria, de esas que serpentean entre campos sin nombre,
con farolas apagadas y señales oxidadas, cuando el cansancio me venció. El cielo se había cerrado hacía horas, y las luces del coche ya apenas lograban cortar la niebla que subía desde el suelo. Fue entonces cuando vi el cartel. No luminoso. No nuevo. Solo una tabla de madera colgada de una estructura metálica oxidada, Hostal Las Cortinas Rojas. Una flecha apuntaba hacia un desvío angosto, flanqueado por cipreses torcidos que no parecían moverse con el viento. El camino desembocaba en un aparcamiento de grava mal nivelada. El edificio era bajo, rectangular, de fachada blanca manchada por la humedad. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas, todas del mismo rojo oscuro que daba nombre al lugar. Ninguna mostraba luz. Había una recepción, sí, pero nadie atendía. El mostrador estaba vacío, aunque la campanilla tenía restos recientes de polvo desplazado, como si alguien la hubiese pulsado hace apenas unos minutos. Había un libro de registro abierto, pero sin fechas. Solo nombres antiguos, algunos tachados con fuerza. Otros, escritos con una letra que parecía deshacerse con la mirada. Una llave colgaba de un gancho. No tenía número. Solo una etiqueta desgastada con la palabra libre. Subí al segundo piso. Las escaleras eran de moqueta envejecida, mullida en los bordes por los años. La habitación estaba al final del pasillo. La puerta cedió con un crujido sordo, revelando un espacio que olía a ropa planchada demasiado tiempo atrás, a madera seca y a humedad invisible. No había espejos. Ni en el baño. Ni en el armario. Ni siquiera en el ascensor. Las paredes estaban desnudas o cubiertas con cuadros de paisajes irreales, montañas inexistentes, ríos sin fuente, puentes que no cruzaban nada. Encendí la lámpara de noche. La luz era débil, pero suficiente para notar lo extraño, el silencio. No era un silencio normal. Era un vacío sonoro, como si el edificio estuviera aislado del mundo, como si las paredes no dejaran entrar ni salir los sonidos. Intenté dormir sin quitarme la ropa. Algo en la cama me incomodaba. No el colchón. Era la sensación de estar acostado en un lugar que ya había contenido otro cuerpo, demasiado tiempo, sin moverse. A la medianoche exacta, algo crujió. No fue madera. Fue cristal. El sonido vino de detrás de la pared del baño. Un chasquido seco, seguido por un goteo leve, como el de un líquido denso cayendo sobre cerámica. No encendí la luz. Solo escuché. Minutos después, oí pasos. Lentos. Descalzos. En la moqueta del pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. Y entonces, muy bajo, una respiración. No de cansancio. De espera. No abrí la puerta. Ni siquiera me moví. Permanecí en la cama, con los ojos abiertos en la penumbra, mientras la respiración del otro lado se mantenía constante, cadenciosa, como si fuera parte del edificio. Un ritmo suave. Ni humana ni animal. Solo una repetición húmeda. Después de un tiempo, no sabría decir cuánto, los pasos se alejaron, arrastrándose por la moqueta hasta desvanecerse en el fondo del pasillo. Entonces la habitación pareció exhalar. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado en su interior. Al amanecer, encontré en el suelo un pequeño fragmento de cristal. Apenas visible, como una escama. No recordaba haberlo traído. No podía haberlo roto. Y sin embargo, estaba ahí, bajo la lámpara de noche, brillando levemente como si aún conservara parte de la oscuridad en su interior. Lo guardé en el bolsillo. Intenté preguntar en recepción, pero seguía vacía. El mismo libro de registro. La misma llave colgando. Ninguna otra habitación parecía ocupada. Caminé por los pasillos en busca de sonidos humanos. Nada. Solo una televisión encendida en algún punto lejano, mostrando nieve estática, sin canal. Salí al exterior. El cielo estaba cubierto, pero ya no había niebla. El coche seguía en su sitio. Quise marcharme. Pero al acercarme a la puerta del conductor, descubrí algo extraño. El interior del parabrisas estaba cubierto de vaho. Como si alguien hubiera respirado dentro durante horas. No podía haber sido yo. No la noche anterior. Regresé al hostal. Ya en la habitación, noté que el aire era distinto. No más pesado, no más frío, más cargado. Como si el tiempo hubiera transcurrido de forma diferente allí dentro. Me acerqué al baño. Nada roto a simple vista. Ni espejo, por supuesto. Solo el lavabo, la ducha, el azulejo opaco que parecía absorber más que reflejar.
Pero al inclinarme para cerrar el grifo, noté otra cosa. Detrás del azulejo superior, bajo una capa de pintura vieja, se insinuaba una forma. Un borde. Como si alguna vez allí hubiera habido un espejo, que fue cubierto. Me acerqué más. Pasé los dedos sobre la superficie. No era lisa. Tenía una leve curvatura, como si algo empujara desde el otro lado. Esa noche, esperé despierto. A medianoche, volvió el cristal. Otro chasquido seco, más fuerte. Esta vez acompañado por un suspiro. No el mío. No de alivio. Uno, contenido. Como si algo se hubiera estado preparando. Y entonces, una figura cruzó la puerta sin abrirla. No caminó. No flotó. Simplemente, apareció. Como si se hubiera desprendido del aire espeso. Alta. Delgada. Sin rostro. Envuelta en tela que no ondeaba. Y sin embargo, podía oler su paso. Un aroma rancio, como de sótano cerrado y flores disecadas. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino por una fuerza que no me dejaba hacer otra cosa. La figura se detuvo frente al lugar donde debería haber un espejo. Y lentamente, levantó una mano. Pero no para tocar el muro, sino para saludar su reflejo, que ya no estaba allí. No sé cuánto tiempo pasó después de aquello. Recuerdo que parpadeé, y la figura ya no estaba. Pero su olor seguía allí. Más fuerte. Más cercano. Como si hubiera dejado parte de sí misma suspendida en el aire. El tipo de aroma que no se va con ventanas abiertas ni con el paso de las horas. Algo que se adhiere a las paredes internas del cuerpo. Dormí, si es que eso fue dormir, con los ojos abiertos. El sueño me alcanzó de algún modo, denso y negro, y al despertar, el fragmento de cristal que había guardado la noche anterior ya no estaba en mi bolsillo. Estaba sobre la almohada. Más grande. Más afilado. Como si hubiera crecido en mi ausencia. Lo envolví en papel y lo guardé en la maleta. Quería irme. Necesitaba salir. Pero al bajar por las escaleras descubrí algo nuevo, no había salida. El hall seguía allí, con el mostrador vacío, pero la puerta principal estaba sellada por dentro. No con candados. No con cerraduras. Sencillamente, no era una puerta ya. Era parte del muro. Toqué la madera. Fría. Seca. Estática. No reaccionaba al tacto. No resonaba como algo hueco. Era como si jamás hubiera sido una entrada. Di vueltas por los pasillos, por la planta baja y la superior. Las demás habitaciones estaban cerradas. Ninguna respondía. En una de ellas, por debajo de la puerta, se deslizaba un hilo de luz intermitente, como de televisor encendido. Pero al intentar mirar por la cerradura, solo encontré oscuridad. Oscuridad con profundidad. Y al retroceder, tenía una marca en la frente. Un corte fino. Limpio. Como si hubiera apoyado el rostro contra algo afilado. Volví a mi cuarto. El ambiente era distinto. La cama tendida, como si nadie hubiera dormido en ella. Pero mis cosas seguían allí, mi ropa, mi maleta, el papel que envolvía el fragmento de cristal. Solo que ahora, había dos fragmentos. Uno más delgado, otro más largo, ambos con bordes irregulares, como si formaran parte de algo mayor. Algo que se estaba reconstruyendo. Me acerqué al baño. Y lo vi. La pintura del azulejo superior había comenzado a resquebrajarse, como si algo debajo empujara con suavidad. Una línea vertical recorría el centro, y al acercarme, sentí un aire distinto. No fresco. No hediondo. Solo, distinto. Como si el muro respirara. Esa noche no esperé a que el reloj marcara medianoche. No pude. El crujido llegó antes. Más cercano. Más nítido. Ya no parecía venir de otra habitación. Era el sonido del espejo. El que estuvo ahí. El que aún estaba. Y esta vez, lo vi. Un marco delgado emergía bajo la capa de pintura, su forma inscribiéndose con lentitud, como si el muro recordara haberlo tenido alguna vez. Y dentro del marco, algo comenzó a asomar. No una imagen. No una figura. Un reflejo. El mío. Pero no como estaba en ese momento. Era yo, más delgado, con la piel más clara, los ojos más hundidos. Y detrás de mí, en ese otro lado, la figura sin rostro. Acariciándome el hombro. Yo no sentía su mano. Pero en el reflejo, mi cuerpo reaccionaba. Se inclinaba hacia ella. La boca de la figura se abría lentamente, aunque no tuviera labios.
Solo una hendidura de oscuridad absoluta. Y del otro lado del cristal, mi reflejo comenzó a sonreír. No recuerdo haberme levantado. Tampoco haberme acostado. Solo desperté, otra vez, en la cama perfectamente hecha. La luz tenue entraba por los resquicios de las cortinas rojas, tiñendo todo de un tono oxidado. Mis cosas seguían donde las había dejado. Pero los fragmentos de cristal habían desaparecido. Me levanté con un temblor en las manos que no era de frío. Al entrar al baño, me detuve en seco. El espejo había vuelto. No uno nuevo, no colocado sobre el azulejo. El espejo de antes. El verdadero. Encastrado en la pared, con manchas en los bordes, como si hubiera estado allí siempre, envejeciendo por dentro. Su reflejo no era limpio. No devolvía la luz como debía. Era más denso. Más profundo. Como un pozo cubierto por una lámina de vidrio. Me observé. Y no me reconocí. La piel era más pálida, sí. Pero no solo eso. Había algo en mis ojos. Algo que no había estado allí antes. Una quietud demasiado parecida a la de los cuadros que adornaban los pasillos. Como si mi rostro ya no estuviera actualizado. Como si yo fuera la versión vieja de una copia más nítida. Intenté tocar mi reflejo. Y mi reflejo no me imitó. Apoyé la yema de los dedos contra el cristal. Del otro lado, mi reflejo sonrió con lentitud y se llevó un dedo a los labios. Un gesto delicado. Preciso. Silencio. Retrocedí de golpe, tropezando con la esquina de la cama. Miré hacia la puerta. No estaba. Solo pared. Ni marco. Ni pomo. Ni cerradura. Solo muro, cubierto por una cortina roja que no se movía, aunque yo temblaba. Me acerqué, temeroso, al único punto de la habitación que aún parecía tener sentido, el espejo. Y allí, mi reflejo ya no era mío. Era más firme. Más completo. Como si hubiera terminado de aprenderme. Y detrás de él, la figura sin rostro se desvanecía. Ya no hacía falta. Yo ocupaba su lugar. Desde entonces, nadie ha vuelto a registrar su entrada en el hostal de las cortinas rojas. Nadie responde en recepción. Las demás habitaciones siguen cerradas. Y por las noches, en alguna parte del edificio, se escucha el sonido seco de un cristal quebrándose, muy lentamente. Como si otro huésped estuviera a punto de recordar quién era.